inauguración del Greco y la pintura de lo imposible 400 años después. La verdad que esta inauguración es una inauguración muy especial. Estamos realmente muy conmovidos con los tres Grecos que tenemos aquí detrás nuestro. Uno que es patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, el Jesús en el Huerto de los Olivos. El otro es el del Museo Nacional de Arte Decorativo, Jesús cargando la cruz. Y aquí tenemos la obra imitada que ha llegado de Toledo, del Museo del Greco, Las Lágrimas de San Pedro. Nos acompaña su director, el director del Museo del Greco. Y la verdad que, bueno, esta exposición tiene esta particularidad. Estas dos obras, estos dos Grecos que están en dos museos nacionales, patrimonio público, se habían exhibido por última vez juntas en el año 68, así que hubo que esperar un tiempo para volver a verlas de nuevo reunidas en una sala, en este museo que queremos tanto, y ahora tenemos tres Grecos, así que no podemos estar más que orgullosos y contentos del trabajo llevado adelante. También el Museo Nacional de Arte Decorativo nos ha cedido para la muestra un Mateo Cerezo. Y esta muestra se complementa también con otras salas, o sea, el museo se ve atravesado transversalmente por esta muestra del Greco, en la cual hay intervención de artistas contemporáneos, como Vitali, como García y como Rondolini. La muestra ha sido concebida dentro del equipo de investigación del Museo Nacional de Bellas Artes y montado por su equipo también, Florencia Galesio a cargo del equipo de investigación y Angela con su equipo de montaje. Así que es un trabajo que nos enorgullece a todo el personal del museo. Los agradecimientos al Ministerio de Cultura de la Nación, sin quien esta muestra realmente no se podría haber llevado a cabo, a la Embajada de España en la Argentina, que también nos ha prestado una colaboración invaluable realmente, al Museo Nacional de Arte Decorativo, que nos ha prestado estas dos obras centrales, a la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, que nos acompaña permanentemente, y a todo el personal del museo que ha trabajado tan denodadamente para que esta muestra se llevara a cabo. Y finalmente a quien nos ha prestado esta obra, el Museo del Greco de Toledo, que la verdad que nos engalana la muestra y la pone en un lugar de muchísimo prestigio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y ahora nos va a dirigir unas palabras Juan Duarte de la Embajada de España en la Argentina. Muchas gracias. Estar aquí en esta ocasión tan destacada, que es el hecho de que Argentina y Buenos Aires se une a esta conmemoración, que es el cuarto centenario de la muerte de que es uno de los artistas ilustres más universales que ha dado la humanidad, que es el Greco. Darle el agradecimiento a Marcela, a María Inés, a todo el equipo del Museo Nacional de Bellas Artes, por supuesto al Ministerio de Cultura de la Nación, al Museo de Arte Decorativo. Y bueno, qué decir del Greco, además en esta tarde tan salida de un cuadro del Greco con ese cielo que parece toledano, pues bueno, lo van a ver ustedes, van a ver también que es un artista que no ha dejado de influir a todos los artistas que han venido detrás de él. Esta exposición es una muestra de cómo el Greco ya se adelantó en su época, es un artista realmente muy moderno e innovador. Y bueno, tener aquí detrás de mí a estas lágrimas de San Pedro es realmente un lujo. Decía Marcela que esta exposición no había sido posible sin el empeño realmente muy personal de Juan Antonio García Castro, que es el director del Museo del Greco de Toledo, y así es, y me gustaría resaltarlo. Ha sido él precisamente, que además ha actuado de correo, que nos ha acompañado trayendo el cuadro a Buenos Aires, el que ha querido personalmente unir esta obra maestra a esta gran exposición que estamos inaugurando hoy. Por lo tanto, mi más profundo agradecimiento a Juan Antonio y también, por supuesto, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Dicho lo cual, le cedo la palabra a Juan Antonio y muchas gracias por acompañarnos. Directores, autoridades, amigos, buenas noches. Quiero empezar agradeciendo al Museo Nacional de Bellas Artes la oportunidad que nos ha dado para poder traer aquí una obra de estas características a una exposición que se une al inmenso programa que se ha celebrado y se está celebrando todavía en Toledo y en otras ciudades de los diversos continentes en torno al cuarto centenario de la muerte del Greco. Es para nosotros un honor, de verdad, el poder traer aquí una obra que tiene un significado muy especial
y es que forma parte de la colección estable del Museo del Greco y es una obra dentro de las que podemos considerar más interesantes, pintada directamente por la mano del Greco, y una de las piezas que forman una serie de la que es, digamos, la cabeza primera pintada por el genial artista cretense. Es una obra que cuando estaba más o menos escribiendo un pequeño artículo para el catálogo, estaba comprobando cómo hace 400 años aproximadamente, cuando la obra se estaba pintando, se estaba fundando Buenos Aires. Por ello tiene prácticamente la misma edad que la ciudad. Para nosotros es un placer, es un orgullo el poder tener aquí a una obra que tiene, digamos, la misma historia, o por lo menos la misma edad que la ciudad. Es una obra que, como decía Ford, es el prototipo, la cabeza de serie de unas 17 aproximadamente que conocemos con la misma temática, con la misma iconografía, que representa, como se puede ver, a San Pedro en el momento de su arrepentimiento tras haber negado a Cristo 3 veces, tal como éste le había anunciado. En el momento aquel sale fuera y lloró amargamente. Pero hay dos escenas, una es la propia de San Pedro con las manos entrelazadas al lado del corazón, implorando con los ojos vidriosos dirigidos hacia el cielo, implorando el perdón y el arrepentimiento, y otra escena que hay a su izquierda en donde se representa a María Magdalena en el momento en el que acude a ungir el cuerpo de Cristo al sepulcro, y un ángel, según el relato evangélico, le dice que Cristo ya no está allí porque ha resucitado y que vaya a comentárselo, a decírselo a Pedro y al resto de los apóstoles. Lo que podemos ver fundamentalmente es que el Greco en ese momento está creando una serie de prototipos, una serie de elementos iconográficos que serán la base de su industria pictórica, de su taller, y que están en buena parte relacionados con los decretos y los decretos y un poco la tendencia que sale del Concilio de Trento en el ámbito de la Contrarreforma, en donde previamente este motivo iconográfico de las lágrimas de San Pedro no había sido prácticamente interesado para los artistas de aquel momento o incluso anteriores, porque la Iglesia no podía admitir la cabeza que precisamente de la Iglesia, y a quien Jesús le da todo el poder, sea un hombre mentiroso, débil, y bueno, en ese sentido lo que ocurre con la Contrarreforma es que en sus preceptos ven una ayuda importante para la teología religiosa el hecho de que a través de figuras como esta, con el arrepentimiento, se puede llegar al perdón y por tanto a la esperanza de la vida eterna. La contribución del Greco a esta corriente contrarreformista es fundamental en este y en otros muchos modelos iconográficos, como puede ser los dos que tenemos aquí, de Jesús en el huerto de los Olivos y Jesús agarrado a la cruz, que invitan a los feligreses a rezar, a implorar y por tanto a seguir los dictados de la Iglesia en aquel momento tan crucial de la Contrarreforma. Desde el punto de vista pictórico, lo que podemos apreciar es que es un cuadro que está construido desde la primera preparación del lienzo a través de una primera casi simple capa en blanco, y le sigue una segunda capa de color más o menos rojizo, sobre la que él va distribuyendo el formato, el boceto de lo que será después la composición, y que lo hace de una manera perfectamente estructurada, perfectamente organizada, como se puede ver en el resultado final. A partir de ese boceto, lo que hace es que va arrastrando los colores en pinceladas sueltas, en pinceladas completamente ágiles y vigorosas de pasta de pintura de color muy luminoso, y él va distribuyendo los puntos de luz de tal manera que sea la figura central del cuadro lo que incite al que quien la está viendo a ese reclamo que se pretende con este tipo de cuadros de devoción y de arrepentimiento.
Por lo demás, decirles que bueno, pues es un cuadro que desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista pictórico está dentro de todo lo que es la pintura del Greco de la primera época realista, sin entrar en lo que después será una época más figurativa, una época más dada al alargamiento de las figuras, a la composición centelleante y destellante de los puntos de la luz, y que fue la que en los primeros momentos del redescubrimiento del Greco a finales del siglo XIX y principios del XX propició que se le tomara por loco, incluso que se pensase que tenía un defecto visual, en concreto astigmatismo. Nada de eso. El Greco era un pintor genial. El Greco fue un pintor manierista que consideraba que el alargamiento de las figuras es más bello que cualquier otro tipo de proporciones, y que bueno, consiguió que con su obra influenciar a pintores como Velázquez, como Goya y como Picasso. Digamos, el póker de pintores españoles que forman parte de la historia de la pintura universal sin ningún paliativo. Y por lo demás, nada más, simplemente volver a agradecer la invitación que nos hizo este museo para poder traer esta obra aquí, y al impulso que las autoridades de la Embajada Española y concretamente del área de cultura bueno, pues nos dieron para que de alguna manera nosotros tuviéramos la oportunidad de colaborar en esta exposición y poder presentar este cuadro aquí hasta mediados de enero del año próximo. Muchas gracias. Florencia Galecio, curadora de la muestra. Ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí. Nuevamente, muchas gracias a las autoridades de la Embajada de España aquí en Buenos Aires, al Centro Cultural de España en la Argentina, muy especialmente un agradecimiento muy especial al Museo del Greco de Toledo, a su director que nos acaba de dirigir unas palabras. Nosotros sabíamos cuando pedíamos la obra que no era una obra fácil de prestar, pero de cualquier manera lo intentamos y cumplió con nuestro deseo de tener aquí, junto con las otras dos piezas del Greco, esta obra que es magnífica y que se caracteriza por su calidad y, como dijo recién el director Juan Antonio García, se considera la cabeza de serie de esta temática o de este motivo iconográfico, que de alguna manera logra dialogar desde la temática, desde la iconografía, desde el relato bíblico, con las otras dos piezas de Buenos Aires, con la del Museo de Arte Decorativo y con la nuestra, Jesús en el Huerto de los Olivos. Y la idea justamente es esta, que estas tres piezas dialoguen entre sí y dialoguen con las piezas de la colección del museo. Que dialoguen con la colección del museo y del Museo de Arte Decorativo. Tenemos aquí tres piezas más que son de nuestra colección. Un Pacheco, Francisco Pacheco fue un pintor muy importante, el suegro de Velázquez, un tratadista, que justamente fue quien en su tratado de la pintura describió con sorpresa de qué manera trabajaba el Greco. Es decir, esa manera que él importó de Italia, de trabajar en un taller con ayudantes, y se vio absolutamente sorprendido de encontrar ese taller con cantidad de obras realizadas. Muy bien, recién Juan Antonio, este tipo de obras de carácter devocional eran requeridos por los fieles en aquel momento, por particulares, por coleccionistas privados, por devotos privados, mejor dicho. Y estas piezas entonces están acompañadas por el magnífico Mateo Cerezo, colección del Museo de Arte Decorativo, por otras dos piezas de nuestra colección, un muy buen Ecce Homo de Morales, y una obra que desde el punto de vista iconográfico de alguna manera se conecta con esa otra sección de la muestra que tiene que ver con el Greco contemporáneo, de la mano de Daniel García, que van a ver en la sala contigua, desde esta temática de San Francisco y los estigmas. Allí van a ver una serie de desnudos donde justamente el cuerpo es soporte de esos estigmas vinculados con la relación con la divinidad. Después van a encontrar otras dos obras más, una de Ramón Vitali que alude a las lágrimas, que se
puede conectar muy bien con el tema de las lágrimas, y una instalación hecha por Luciana Rondolini, donde ella se apropió del autorretrato, de uno de los posibles autorretratos del Greco en la obra, la magnífica obra El entierro del señor de Orgaz, para trabajar con la idea de los reflejos y la luminosidad. Y enfrente tenemos el último núcleo, que es el núcleo dedicado a aquellos artistas que están representados en la colección, que recuperaron la figura del Greco a principios del siglo XX. Zuluaga, Rusiñol, Sorolla, que vieron justamente la genialidad de este artista y que impulsaron esa renovación y esa necesidad de tenerlo en cuenta, que había quedado un poco oculta en el tiempo, si bien, como dijo recién Juan Antonio, la secuencia sería el Greco, Velázquez, Goya, Picasso, para quien el Greco era una figura inspirante. Y entonces les agradezco nuevamente el que se hayan acercado, los dejo para que recorran y espero que para todos ustedes el Greco, como dijo Roberto Arlt en algún escrito, siga siendo inspirante, nos siga despertando curiosidad y nos siga conmoviendo. Muchas gracias.